Continuando con nuestro programa del segundo Medical Health Foro y Expo 2020, presentamos a ustedes el siguiente panel titulado Importancia de las certificaciones y acreditaciones internacionales para el ejercicio profesional de la salud durante el COVID-19. Nuestros panelistas invitados el día de hoy son la doctora Belinda Cázares Gómez, presidente del Colegio Médico de México; doctor Eric Rosenberg Díaz, presidente del Colegio Médico de Tijuana; y el licenciado Mario Bernal Cervantes, asesor jurídico de la Federación Médica de Baja California y del Colegio Médico de México. Contamos con la participación como moderador del doctor Alfredo Renán González Ramírez, coordinador de admisión zona noroeste del Colegio Médico de México. Todos nuestros panelistas, muchas gracias y sean bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Damos continuidad al segundo foro. Este segundo foro de salud nos corresponde a nosotros en el panel tener a personalidades médicas, como es el caso de la doctora Belinda Cázares y del doctor Eric Rosenberg, así como un representante del área jurídica, que es el licenciado Mario Bernal. A cada uno de ellos en su presentación voy a hacer la presentación. El tema que vamos a tratar es precisamente la certificación del personal de salud. En el caso de la doctora Belinda Cázares, ella es médico cirujano, egresada por la UNAM, tiene una maestría en administración de hospitales por parte de la misma UNAM. Ha tenido muchísima experiencia gremial, ha sido presidente ejecutivo del Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en la actualidad es la presidente de la FENACOME o Colegio Médico de México. Tiene un sinnúmero de cargos gremiales en los que ha participado en los comités técnicos de medicina, en la Dirección General de Profesiones, ha participado en el Consejo de Salubridad de la Dirección General, ha sido consejera para COMAEM. COMAEM es el Consejo Mexicano de la Acreditación de la Educación Médica y Colegio Médico de México tiene una vocalía ahí. Participación activa en el Sistema Nacional de Acreditación de Establecimientos para la Atención Médica, es representación gremial legislativa ante la Cámara de Senadores y Diputados y es representante gremial en foros internacionales como lo es la Asociación Médica Mundial, que es la WMA, y la Confederación Médica Ibero-Latinoamericana y del Caribe. En esta ocasión, la doctora le hemos pedido, dada la relevancia que tiene hablar acerca de la certificación del personal médico, le hemos pedido que si es tan amable en informarnos, comentarnos qué es la certificación médica, en qué consiste, quiénes son los que deben participar en ella y qué periodicidad debe de existir para realizar esta certificación. Entonces, me voy a permitir darle el uso de la voz a la doctora Belinda Cázares para que, si es tan amable, nos comente al respecto. Bienvenida, doctora, y adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Les agradezco mucho al doctor Renán y a este foro de Medical Health para tomar el micrófono y hablar sobre la importancia de la certificación de la actividad médica. Pues bueno, la importancia de la certificación profesional en general lo entendemos como el proceso aplicado a los colegios de profesionistas de cada disciplina. Los colegios son los que otorgan, los cuales otorgan el reconocimiento público de un profesionista para poseer los conocimientos, habilidades, actitudes, experiencia y los valores adquiridos para el ejercicio de su práctica profesional y por haber cumplido los criterios determinados y establecidos por la Comisión de Certificación de cada colegio estatal, quienes serán los que certifiquen a sus pares. La certificación profesional
representa el medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas, quiénes han alcanzado la actualización de sus conocimientos, la experiencia y el desempeño profesional de su especialidad o de en este caso, de los médicos de primer contacto. Y esto pues con el propósito de mejorar el desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer mejores servicios de alta profesionalización a nuestros pacientes y a la población en general. Pero si bien es que en este orden de ideas, el propósito de garantizar la confiabilidad de los procesos de certificación profesional, esto se hace conjuntamente y se debe de hacer conjuntamente con la Dirección General de Profesiones. Digamos que será la Dirección General de Profesiones la que vigilará la forma de este ejercicio profesional, siempre y cuando sea auxiliada por los colegios de profesionistas. Pero dentro de la certificación de la profesión médica es un tema muy controversial, muy polémico. Ya desde hace más de 40 años existen los organismos certificadores de la medicina denominados consejos médicos. Esto surgió pues por una necesidad para certificar a nuestros pares, para saber qué actualización, cómo estaban preparados los médicos. En este momento, pues realmente gozando estos consejos médicos de idoneidad en la certificación de la profesión médica. Los consejos, pues, hacen una certificación de conocimientos, lo hacen a través de examen, ya sea oral, escrito, poniendo en duda, en realidad, la certificación que se realiza por las universidades, por los programas académicos y de las instituciones de salud donde los médicos se están formando. Son instituciones de salud federal que tienen competencias adquiridas, que tienen un programa académico, y esto, pues los consejos hacen estos exámenes incluso a los médicos que recién han salido de las especialidades, justamente más o menos a los 6 meses de haber recibido el título universitario de su especialidad, y pues de alguna manera pues ignorando todo lo que se calificó dentro de todo este proceso, tanto de las instituciones de salud y como la universidad, aduciendo pues que casi el 30% de los profesionales salen mal preparados de las universidades del país. Sin embargo, pues carecen de validez jurídica los consejos, y porque los quitan, si no les entregan esa cédula, los quitan de ejercer, y en realidad pues no está avalado jurídicamente esta situación. Así que los documentos legales para ejercer la profesión médica en nuestro país son título universitario y la cédula profesional, ya sea de médico en el primer nivel o de especialidad, que otorga precisamente la Dirección General de Profesiones. Y bueno, pues como decíamos anteriormente, los consejos nacieron por una necesidad social. Es una instancia de buena fe, pero fuera de derecho realmente. Pues solamente con la intención noble de ser una medida de calidad de los servicios de profesión médica y de su actualización y de sus competencias. Pero sabemos que el fundamento jurídico está en el artículo 5 constitucional, en el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del 5 Constitucional. Ahí menciona los propósitos de los colegios de profesionistas, donde dentro de varias atribuciones justamente está la vigilancia del ejercicio profesional con el objeto de que éste se realice dentro del más alto plano legal y moral. Entonces los colegios reconocemos el acervo cultural que se adquiere en las universidades y somos respetuosos del título otorgado por la misma Dirección General de Profesiones, que extiende a su vez la cédula profesional con la calidad de patente a nivel nacional. ¿Qué se logra o qué queremos lograr con la certificación profesional? Bueno, pues incrementar la calidad del ejercicio profesional, la permanente cultura de actualización y capacitación profesional, que el médico se esté actualizando constantemente. ¿Cada cuándo se hace esta revisión de la actualización y capacitación profesional? Cada 5 años se hace
dentro de los colegios médicos en cada comisión de certificación a nivel de colegio estatal. También ofrecer mayores y mejores oportunidades nacionales e internacionales a los profesionistas, garantizar a la sociedad los beneficios y la confianza de la calidad de los servicios que va a ofrecer este profesional a sus pacientes y a la sociedad en general. Descartar también por la dignidad de los profesionistas. La certificación de la actualización médica, que así debemos de llamarla, certificación de la actualización médica a través de los colegios médicos de cada entidad federativa se debe de hacer. Debemos considerarlo necesario, conveniente, pero por lo pronto no es obligatorio de acuerdo a la actual reglamentación. La Dirección General de Profesiones considera no obligatoria incluso la colegiación del profesional médico. En nuestra legislación pues está como voluntaria la colegiación. También ha sido así la certificación voluntaria. Solo la considera un privilegio moral el pertenecer o ser colegiado. En lo personal, considero que el ser médico colegiado es una necesidad de los tiempos que vivimos, pues significa un rasgo de madurez profesional, un privilegio, un compromiso moral, un garante para la sociedad de la atención médica que están recibiendo la población. La vigilancia de la actualización profesional o la certificación es conferida a los colegios de los profesionistas en general. Esto está determinado así, quienes tienen la personalidad jurídica para realizar, está descrita en el artículo 5º constitucional y su ley reglamentaria. Y siendo respetuosos de la normatividad, pues los colegios han decidido no hacer examen de conocimientos, como lo hacen los consejos a los profesionistas, con título y con cédula, que esto es su garantía de haber terminado toda una preparación profesional y en el ámbito de la salud, pues con la preparación de competencias en las instituciones de salud que la realizan. Los colegios médicos certificamos con un diploma que consta de la actualización profesional del médico que asiste a cursos de educación continua y alcanzando los puntos obviamente establecidos para cada especialidad o para la medicina de primer nivel o de primer contacto, reconociendo así la experiencia profesional que tiene este profesionista o este médico ante la sociedad y los colegios reconociendo esa actualización cada 5 años con la recertificación. El diploma de certificación expedida por la Comisión de Certificación de los Colegios Médicos de cada entidad federativa otorga valor internacional por la misma afiliación que tiene el Colegio Médico de México, la Federación Nacional de Colegios Médicos, a la Asociación Médica Mundial y a la Confederación Médica Ibero-Latinoamericana. El artículo 5º constitucional y su ley reglamentaria relativo al ejercicio de las profesiones y los tratados de libre comercio ahora con el TEMEC, en el capítulo 12º del comercio transfronterizo, que incluye el intercambio de servicios profesionales, otorgan y reconocen únicamente a los colegios como los organismos idóneos para calificar y certificar a los profesionales que por diversas razones deseen ejercer entre los países donde existen convenios comerciales. Y pues esto ha sido una revisión, ha sido una actividad que hemos estado presentes durante mucho tiempo. Actualmente estamos con estas iniciativas sobre la obligatoriedad, porque no lo dice así la iniciativa, pero sí el derecho que se nos otorga dentro de esta ley reglamentaria a los colegios para que se reconozca a los colegios como entes certificadores de sus pares. Y están 2 iniciativas propuestas, una dentro del Senado y otra dentro de la Cámara de Diputados. Afortunadamente dimos
toda la información, todo el sustento jurídico, en fin, para que estas leyes, esas iniciativas, pues caminen en lo paralelo, esperando pues que sean los colegios los que tengan esta oportunidad de poder ser reconocidos como entes certificadores. Y además que los consejos pueden seguir haciendo su trabajo siempre y cuando pudiéramos trabajar en conjunto para que se le diera mayor fundamento jurídico a todas estas certificaciones que dan incluso los consejos. Desafortunadamente, para el gremio médico, surgió un ente conocido como CONASEM, que cuando un médico especialista termina su especialidad y trata de hacer el trámite para el requisito y el trámite para obtener su cédula de especialidad, la Dirección General de Profesiones pide la opinión, hasta este momento está así, la opinión a CONASEM para ver si se le puede otorgar a este médico su cédula de especialidad, violando totalmente la Constitución y todo lo que hemos revisado aquí. En eso estamos y ojalá y podamos tener una buena respuesta de nuestros legisladores, que ahorita están estas dos iniciativas, como yo se los mencioné, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y con esto termino. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario que me quieran hacer. Muchas gracias, doctora. Muy interesantes los conceptos en los cuales hemos estado escuchando de parte de usted. Por aquí tenemos una pregunta en la que dice, entonces la certificación no es obligatoria. Sin embargo, vemos la participación de los consejos y entonces ahí ya vuelve una obligatoriedad. Es la pregunta que nos hacen en relación a esta disyuntiva existente. Por un lado, no hay obligatoriedad y por el otro dice, el consejo sí tiene esa obligatoriedad y nos hace la mención, la pregunta. Dice, porque si no, los seguros me quitan el subsidio que tengo para atender pacientes si no estoy certificado. Desafortunadamente, doctor, si me lo permite hacer un comentario adicional, desafortunadamente los consejos, decía yo que existen desde hace 40 años, han ganado mucho terreno en ese sentido. Nosotros hemos estado ya levantando la voz, levantando la mano para que volteen a ver y revisen el quinto constitucional, el artículo 50 de la ley reglamentaria, y se den cuenta que realmente en ningún momento, ningún artículo está mencionado los consejos. O sea, realmente son los colegios a nivel general, a nivel de todas las profesiones, son los colegios los que tienen que vigilar la actualización médica. Pero bueno, ahora se ha hecho en nuestra profesión, en la práctica médica, pues sobre todo en los hospitales, inició en los hospitales privados esa obligatoriedad de ser certificado por algún consejo, si no, les limitan mucho la actuación de los médicos, pues ahora sí que violando totalmente la Constitución. Ese es el trabajo que estamos haciendo para que los colegios realmente sean reconocidos como entes certificadores, como lo marca la Constitución. Si estas iniciativas que nosotros hemos propuesto a nivel del Senado y a nivel de la Cámara de Diputados pueden llegar a buen puerto, yo creo que serán los colegios los que tengan esa responsabilidad que nos confiere la Constitución, y que de alguna manera tendrán todos los hospitales privados, porque incluso ya hasta los hospitales públicos están solicitando a especialistas los certificados o las certificaciones de los consejos.
Y esto lo tenemos que decir y abrir todos los foros necesarios para que se entere el propio médico incluso que le están solicitando algo que no está reglamentado, que no está en ningún artículo de la Constitución, está mencionado los consejos médicos. Así que es un camino largo, doctor, pero estamos en el camino. Muchas gracias, doctora. En obvio de tiempo y para concluir, una pregunta más que nos llegó por aquí. Dice, estoy atento a su plática y estoy retomando lo que dice, no evaluaciones, no hacer evaluaciones, sino una certificación de la actualización médica a través de los 2 o 5 años que se pretende hacer la certificación o la recertificación. Entonces, ¿por qué los consejos sí me obligan a hacer una evaluación escrita? Que por cierto, y le pone signos de pesos, así muchos signos de pesos. Precisamente nosotros en las iniciativas que están propuestas en las cámaras, justamente ese es nuestro fundamento. El médico no debe de estar pagando por algo que ya obtuvo dentro de la actualización, de todo lo que él de alguna manera tuvo que, su tiempo, tuvo que ocupar tiempo para poder actualizarse, a lo mejor ir a uno a otro lado del país para hacer sus actualizaciones y con esto contribuir a su actualización médica. No tiene por qué hacer exámenes. Además, no nos están otorgando quiénes son los que están evaluando a estos profesionistas. Entonces creo que está fuera de toda legalidad, definitivamente, pero estamos en ello. Estamos haciendo que la certificación nacional sea con un solo costo y a todas las especialidades y a los de primer nivel. Muchas gracias, doctora. Como ustedes se pueden dar cuenta, muy interesante los conceptos de la doctora Belinda Cázares con relación a este tema tan importante y tan interesante para los integrantes de salud. Somos todos los médicos, un grupo bastante lastimado en muchas ocasiones. Ahorita las certificaciones, al rato otra cosa. Bien, siguiendo con el tema y continuando con lo que la doctora Belinda Cázares nos estaba haciendo mención, bueno, pues entonces le daremos el uso de la voz al doctor Eric Rosenberg, que es presidente del Colegio Médico de Tijuana. Él es egresado de la UNAM con un posgrado en medicina interna por el Centro Médico La Raza del IMSS. Laboró en la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Tijuana durante 32 años. Tiene una trayectoria en la docencia bastante considerable. Ha estado en las 3 escuelas o 3 facultades de medicina de la localidad, Otay por UABC, Las Palmas UABC y Xochicalco. Entonces, actualmente está fuertemente abocado a la docencia en endocrinología y correlación clínica en la etapa disciplinaria. Entonces, es miembro de la Academia Nacional de Educación Médica y es, como lo mencioné con anterioridad, el presidente actual del Colegio Médico de Tijuana. Doctor Rosenberg, muy buenas tardes. Buenas tardes. Siguiendo la temática que tenemos nosotros marcado aquí acerca de la certificación médica, menciona la doctora Belinda Cázares esta situación tan importante para los colegios. Deben participar en esta certificación de sus iguales, de sus pares, para poder lograr que a nivel estatal pues haya alguien que esté involucrado en ese proceso. ¿Cuál es su planteamiento, sus conceptos que nos pudiera mencionar al respecto? Pues tengo una presentación. Voy a proceder a ella. Y el tema que se me asignó, por cierto, muchas gracias por la invitación, es contestar una pregunta. ¿Es conveniente la participación de los colegios médicos en la certificación de los profesionales de la salud y en qué consiste? Pues en corto, la respuesta sería sí. Todo tema que involucre o afecte o pueda afectar el desempeño de la profesión médica, claro que un colegio médico debe estar ahí presente y participando. Nosotros como colegios debemos buscar, cultivar y promover precisamente
todos estos beneficios, tanto para a cualquier médico en lo individual como a todo el gremio en lo colectivo. No solo en la certificación, el tema actualmente es el de la certificación, pero la razón de ser de un colegio médico es precisamente estar ahí, participando en el bien común de todos los agremiados. Ahora, ¿por qué certificarse? Me parece mejor pregunta que ¿para qué certificar? El certificarse es una cuestión individual, es algo que un médico busca precisamente por la naturaleza misma de nuestra profesión, que estudiamos una carrera bastante larga, compleja. En algunos casos incluye la residencia, pero si no, pues por lo menos el internado del servicio social, finalmente tenemos el título, ejercemos nuestro oficio como nos garantiza la Constitución, y acaba de explicar la doctora Cázares. Pero las características mismas de nuestra profesión, los cambios que ocurren, las innovaciones en cambio de diagnóstico y tratamiento, pues exigen un proceso de educación médica continua para mantenernos conocedores y competentes en ese desempeño de nuestra labor. Y en sí, entonces, es algo individual que un médico quiera ir más arriba y más allá que lo que el título y la cédula profesional le otorga, y buscan entonces certificar esa preparación adicional a la que se ha sometido la educación médica continua de su capacidad. Pero eso ya es una cuestión personal, individual, el que desee hacerlo, y no debe ser de los colegios, como acaba de comentar la doctora Cázares. Entonces, en sí, la certificación viene siendo una calle de dos vías, entre un ir y venir entre los colegios médicos y los médicos como individuales. El médico se va a beneficiar del logro personal que le concede ese proceso de capacitación continua, médica continua, y acompañada de la certificación, del proceso de certificación. Y a la vez un colegio médico comparte esa imagen de ser una asociación gremial donde sus miembros buscan los mejores estándares del desempeño profesional. Y esto, pues también a la vez, beneficia a los integrantes del colegio médico. Y claro, esa calle de dos vías debe tener un tercer carril, que es el paciente. Entonces, los pacientes pueden, a través de las asociaciones y colegios médicos, conocer las ventajas de acudir con un médico certificado o un médico que cumple con programas de educación médica continua. No se necesita ser necesariamente certificado, sino por lo menos que demuestre que está capacitándose de manera continua. Un colegio médico debe ser entonces el portaestandarte del gremio de nuestra profesión, establecer los criterios de membresía, certificación y promover a los miembros, tanto aquellos que estén certificados como a los que estén en el proceso de certificación ante la población. De esta manera se garantiza a los pacientes que el médico con el que acuda es confiable, competente y tiene el respaldo gremial por su capacitación demostrada. La certificación en sí, habiendo dicho todo eso, los colegios deben promover principalmente las competencias. Me parece más importante que un médico sea competente a que tenga un papelito de certificación por ahí. Y solo secundariamente, en coordinación con los consejos nacionales, trabajar la certificación, con la idea de evitar que se diluya en sus funciones. Ya bastantes funciones tiene un colegio médico, pero se puede uno apoyar en los consejos. Y repito, la certificación es más cuestión de interés personal, de superación, que de interés para un colegio, mientras que las competencias médicas, eso sí, aseguran que colectivamente los médicos, los hospitales, cualquier servidor de salud, velan por el bienestar del paciente de una manera más integral. En conclusión, aunque la certificación tiene más connotación de superación personal, como mencioné, los colegios deben participar, liderar incluso en esos procesos de certificación.
Los colegios se deben coordinar con los consejos nacionales para hacer un proceso regional y local más efectivo y menos centralizado. Y a la vez también realista. Muchas veces esos exámenes de certificación de los consejos le piden al médico en las preguntas bastante información que nada tiene de pragmatismo o que ver con la práctica diaria, cotidiana, a la que se enfrenta un médico. Con todo, entonces, promover también las competencias para todos los agremiados, certificados o no, ya que los pacientes se verán más beneficiados globalmente. La participación de un colegio es bastante importante porque va a impedir o combatir por lo menos la autocertificación, que alguien se diga que es capaz o que cuenta con una certificación cuando no es. Por eso es muy importante que el colegio médico esté presente en esos procesos. Y también eso sirve al paciente como una garantía de que el médico con el que está acudiendo, colegiado, certificado o no, es competente en su labor. Es todo. Muchas gracias, doctor Rosenberg. Bueno, nos dice por aquí una pregunta. Entonces, los colegios médicos sí pueden participar en la certificación de los profesionales locales. Entonces, en mi opinión, así es. Ahí debemos estar presentes. Cualquier aspecto que afecta el desempeño de un médico, el colegio médico debe estar presente y participar. Muy bien. Entonces, como nos podemos dar cuenta, la participación de los consejos, de los colegios en las diferentes entidades federativas debe de tener una participación permanente en los procesos de actualización médica, porque lo que estamos viendo a través de la certificación no es otra cosa sino una actualización médica. Y esa callecita que mencionó el doctor Rosenberg de 2 vías se convirtió en 3 vías, porque aparece el beneficiario de esa actualización médica, que sería en este caso el paciente. Un médico certificado, un médico con actualización médica permanente o actualizada, pues obviamente que su práctica profesional va a ser en un sentido diferente, ¿verdad? Hemos transitado durante muchos años por su servidora transitó por 20 años en CONAMED, en el Consejo Mexicano de la Acreditación de la Educación Médica, del COMAEM, y me di cuenta, y nos hemos dado cuenta muchísimos de nosotros, cómo observamos escuelas de medicina no pudiera utilizar la palabra a distancia, porque no es la palabra correcta, pero sí con unos programas académicos de muy dudosa calidad, que luego desgraciadamente demeritan mucho al personal. Entonces, después todos los médicos estamos tasados por esos pequeños errores. Qué bueno, entonces, tenemos en estos 2 paneles de médicos, de distinguidos médicos, de lo siguiente. 1, hasta ahorita hemos visto que la certificación no tiene una obligatoriedad, excepto a nivel de lo que se publicó hace ya algunos años, en los cuales los diferentes especialidades por los consejos son quienes están recibiendo las certificaciones. Vemos que entonces la certificación es un proceso que acredita, que garantiza la actualización del personal médico, del personal de salud en la vanguardia de los conocimientos de la medicina. Y que deben de participar los colegios, obviamente municipales, estatales, como formadores de pares para formar grupos, para analizar la casuística de cada uno de sus agremiados. Creo que es como vamos por ahí. Sin embargo, tenemos nosotros el otro punto de vista. Tenemos el punto de vista jurídico, tenemos el punto de vista de la ley. ¿Qué nos dice la ley? La doctora Belinda Cáceres ya nos habló algo de esto, el doctor Eric Rosenberg también nos menciona por ahí algunas cosas, pero quisiéramos escuchar de parte del licenciado Mario Bernal algo acerca de esto. El licenciado Mario Bernal es un egresado de la Escuela de
de Derecho, de aquí de Campus Otay. Tiene una maestría en Ciencias Penales, un diplomado en Salud Pública, tiene diversas actividades gremiales, ha sido asesor jurídico en colegios médicos del Estado y tal vez en diferentes entidades federativas. En la función pública ha sido asesor de la Secretaría de Salud y ha participado en la Comisión de Salud del Congreso del Estado. En materia de conflicto médico y aparte del ejercicio de la abogacía en lo particular, ha sido asesor de las comisiones del arbitraje médico en Baja California, Jalisco y Oaxaca. Por lo tanto, tiene y cuenta con una experiencia un poquito amplia en relación a todas estas actividades. Quisiéramos entonces, licenciado Mario Bernal, que nos comentara usted acerca de los aspectos jurídicos de la certificación del personal de salud. Bien, licenciado, nos gustaría conocer su opinión desde el punto de vista jurídico con relación a la certificación del personal de salud. Adelante, bueno, escuchamos. Bueno, como comento, le agradezco la invitación al foro y partimos de la premisa de que el vocablo certificación constitucionalmente no se cita en la Constitución para efectos del ejercicio profesional. O sea, no podemos encontrar un fundamento constitucional directo, ¿sí? El artículo 5º constitucional, que es el que se refiere a las profesiones, nos dice que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Es el texto que ya conocemos y lo conocemos como el derecho al ejercicio profesional. Lo interesante de ese artículo es su segundo párrafo y es el que nos abre la puerta para toda reflexión. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlos. ¿A qué vamos con esto? Normalmente todos los panelistas que nos toca escuchar, lo escuchamos conforme a la fundamentación del DF. El artículo 5º constitucional nos dice que no. Hay 33 criterios para analizar lo profesional en la República Mexicana. ¿Cuál es el detalle? Que la Constitución tan solo deriva para que las legislaturas locales especifiquen qué profesiones requieren título, qué requisitos hay que reunir para obtenerlo y qué requisitos deben de obtener las instituciones para que lo otorguen. Ya el resto de reglamentación en profesiones ya sería cuestión del afectado que lo combata o no, ¿no? Por lo pronto nos conviene como está. Este segundo párrafo del artículo 5º nos abre la puerta para que en Baja California y en los otros 32 estados haya una ley del ejercicio de las profesiones. La de nosotros es del 2002. Ya habíamos manejado otra anteriormente. De hecho, esa ley de profesiones en su artículo 1º dice que es reglamentaria del artículo 5º. O sea, ya se está centrando a lo que la Constitución dice que va a hacer. ¿Cómo se lo planteo? Conforme a lo que nos dice el artículo 5º constitucional, no cabe que el legislador local tenga atribuciones para legislar en materia de certificación. Nomás puede legislar en las 3 cosas que especifica la Constitución. Existen más normas a nivel nacional. Habla de la colegiación, la forma de los colegios, el registro del colegio. No nos ha afectado, por eso no se ha combatido. O sea, no es una norma perjudicial y es una norma permisiva. Nos permite ser mejores. Por eso nadie ha salido a atacarle. Retomando el tema, nuestra ley de profesiones del 2002 no preveía tampoco el aspecto de la certificación. Usted debe recordar, doctor Renan, que fue ya, creo que por el año 2012, 2014, no, 2006, en que la Federación de Baja California, en coordinación con la Comisión de Salud del Congreso del Estado, se movió para que el tema de la certificación
ya se previera en la Ley de Profesiones del Estado. Retomo el tema. Lo que nos permite la Constitución es tres cosas. Lo de que qué profesiones ocupan título, qué requisitos hay que reunir para obtenerlo y qué requisitos debe tener una institución para otorgarlo. En el cumplimiento de lo primero, tenemos un listado absurdo de 109 profesiones que tienes desde decorador de interiores a un lado de profesiones de peligro. Y curiosamente, las últimas, la 107, 108 y 109, 108 es médico general, 108 es médico cirujano partero y 109 es odontólogo. Hasta el último quedó todo lo de salud. Si retomamos esto, cuando buscamos en la Ley de Profesiones, cuando se habla de los derechos de los profesionistas, trae un listado de atribuciones que ninguna toca el tema de la certificación, por lo menos en Baja California. El resto de legislaciones de profesiones en el país tampoco toca el tema de las certificaciones. Y cuando habla de las obligaciones de los profesionistas, tampoco toca el tema de las certificaciones. Cuando en el 2006 la Federación Médica trabajó en la legislatura, abrieron todo un último capítulo que no estaba en la ley, que es el capítulo 4, la certificación de profesionistas. Nos puso en forma genérica. Las asociaciones de profesionistas de una misma rama profesional podrán constituir en el Estado consejos de certificación que se integrará cuando menos con la mitad más uno de estas debidamente registradas en el departamento. Legislativamente en Baja California ya se previó que hubiera certificación en la ley. El resto de legislaturas no lo prevé. De hecho, una vez me agradó un día que un médico regresó de un evento nacional y dice, nos tocaron el tema de la certificación. Le dije, no, mira, en Baja California ya no nos preocupamos. Lo metimos en la ley local de profesiones, ya es problema de nosotros. O sea, ya no vengo a un foro nacional a estar escuchando de certificación. Nosotros tenemos todo un capítulo para qué es lo que es la certificación. ¿Qué nos hace falta? Y ahorita, tanto doctor Renan, la doctora Belinda y el doctor Rosenberg hicieron un ejercicio interesante sobre los conceptos que comprende la certificación y si lo analizan, no fue un criterio uniforme. Lo que me ha tocado ver en foros fuera es que conocimientos no se certifican. Para eso hay instituciones de educación. Lo bueno es que la NOM que prevé la educación tiene descartada la educación continua como algo que es que tenga que tener autorización del gobierno para que se otorgue. O sea, aquella educación que se recibe posteriormente de haber obtenido un grado, una formación profesional y no alcanzar un grado académico, no requiere aprobación del gobierno para que se otorgue, como cuando haces una especialidad o una maestría. Entonces, la certificación va amarrada a la educación continua. ¿Sí van? A la educación continua, no a la formación de especialidad. ¿Qué certificas? Conocimiento no, porque ya hay organismos autorizados para darte conocimiento. El doctor Rosenberg tocó algo interesante ahorita. Nomás es un manejo terminológico distinto a lo que él expresó, lo que yo manifiesto. Lo que se certifica es la aptitud del profesional para realizar tal maniobra conforme a la necesidad del lugar en que se le certifica. Puede ser un experto en ¿qué le diré? En X manejo epidemiológico en el Caribe. Y
Yo, para efectos de certificar, me quedo viendo porque ¿qué entiendo yo de eso como necesidad local? O sea, la certificación tiene que ver con lo que se necesita en un lugar. Es como un gremio sabe que socialmente se ocupa algo en un entorno y evalúa la aptitud de la persona, no los conocimientos los tiene. El que esté preparado para ejercerlo en este lugar donde lo voy a certificar. Hay distintos criterios. Hay foros donde ya se ha discutido para qué la certificación. Por ahí dicen ustedes las aseguradoras. En el pasado eran las corrientes de filosofía las que influían en el pensamiento de la sociedad a medida que iba avanzando. El problema que tenemos ahorita es que es el pensamiento económico el que está influyendo en la sociedad. Por eso es la exigencia por aseguradoras que usted tenga certificación. Porque ellos lo ven desde un punto de vista comercial. Lo miran desde un punto de vista de cómo lo primordial es que se quitan responsabilidades ellos como proveedores de un servicio. Porque dicen, fuiste atendido por una persona certificada, ella responde. Pero la síntesis es, tiene que haber una reunión del entorno profesional, tener el área de análisis de qué es, qué buscamos con la certificación para que tener uniforme el concepto. De lo jurídico, ya le comenté, la ley no prevé la certificación. Curiosamente, doctora Belinda, el Tratado de Libre Comercio sí prevé servicios profesionales, pero tenemos un problema. En Estados Unidos existe el criterio jurídico de servicios profesionales. En México no, existe el de ejercicio profesional. Entonces, tenemos que sentarnos a hacer ese análisis desde lo práctico a lo jurídico y decir, a ver, ¿cuál va a ser el criterio con que nos vamos a mover? Partimos de la premisa que el esfuerzo que yo he visto del Colegio Médico de México es un esfuerzo titánico por querer crear un criterio uniforme en algo que está entregado a las legislaturas de los estados que lo regulen. ¿Sí va? Cada vez que vamos estas 2 veces al año a una reunión y que venimos con nuevas ideas, híjole, el escuchar nacionalmente algo para venir y decir, oye, en mi estado hace falta que lo metamos a la ley de profesiones. O sea, para poder caminar necesitamos hacer primero que exista. Ya ahorita si hay un pleito, por ejemplo, si me salen que va a venir a nivel nacional un consejo nacional a otorgar certificaciones, yo volteo y le digo, ¿y qué hago con mi legislatura local? Que la legislación federal me tengo atribuciones de legislar en esta materia. O sea, te estás metiendo en mi materia. ¿Sí? ¿Sí vamos? Retomo. Constitucionalmente no hay una fundamentación directa. La Constitución no cita la certificación de profesiones para nada en forma directa. Me agradó el hecho de que ustedes hayan apuntalado en la atribución de vigilar. Me agradó porque fue una medida inteligente. O sea, pues, te voy a vigilar. ¿Sí va? Ya habrá quien brinque y diga, no, te estás metiendo o sea, le va a cambiar el término a otro. Pero mientras tanto, de ahí tomaron la atribución para empezar a actuar buscando un orden en esto, ¿no? Sí se ocupa un foro a nivel académico donde se analice qué es la certificación. No médico, sino médico docente, médico investigador. ¿Sí va? Porque son los 2 áreas que no ocupan certificación. Y son los que pueden ver desde afuera. A ver, yo creo que lo que tienes que analizar es que tenga cualidades de esto o que tenga esto otro para poder crear un criterio nacional de
de qué es lo que tenemos que buscar que sea la certificación. Usted citó el vocablo aptitud, doctor Rosenberg. Yo lo veo más sano que el que yo he manejado en tiempo. Lo voy a empezar a sustituir en mis ponencias. Lo primero que tenemos que buscar es que en las legislaturas de los estados exista la certificación. No está. Todavía nos falta no el que sea obligatorio, sino el que se prevea como necesario para poder ejercer. Si nos metemos al vocablo obligatorio, nos vamos a meter en una danza de lucha de intereses. ¿Sí, no? Por lo menos en nuestra legislatura local podemos decirle al diputado, oye, pues por lo menos pide que tenga una certificación local, ¿no? Y así dice, no, es que hay nacionales. Ah, hay nacionales, pero nos preocupamos que por lo menos tenga una de aquí. Le vamos adelantando con algo, ¿no? Por lo menos para los que estamos en el panel. ¿Tienen alguna pregunta en eso? Muy interesante los comentarios, licenciado Bernal. Es realmente algo que nos mueve un poquito, al menos a un servidor, si le mueve un poquito aquí el piso, con lo manifiesto, tanto por la doctora como por el doctor Rosenberg, en relación a cómo lo estamos viendo, por eso nos interesa mucho conocer a veces el punto de vista jurídico, porque así como ustedes se confunden con todos los términos que nosotros utilizamos, pues también nosotros cuando escuchamos los vuestros, pero muy interesantes, demasiado interesantes, porque esto definitivamente que nos está señalando una cosa. Usted dijo algo muy importante ahorita. Si bien no se debe de quitar el vocablo obligatorio, si necesario. Y si es necesario, es algo que necesitamos hacer, que debemos hacer. Se debe de hacer, y esto, el deber ser, entonces nos lleva a una mejor práctica, a una mejor actividad en el quehacer diario de nuestra profesión, ¿sí? Hasta ahorita no me han llegado ninguna de las preguntas del público para el licenciado Bernal. Me llegaron para la doctora, para el doctor Rosenberg, que ya se las he ido formulando, y otras que por cuestiones de tiempo no las podemos leer ahorita, pero se las remito a sus respectivos correos para que puedan dar directamente la respuesta. Si nos llegasen algunas preguntas para el aspecto jurídico, pues con gusto lo haría. Abro los comentarios para nuestros tres panelistas. ¿Quieren comentar algo adicional? ¿Quieren hacer algún comentario? Doctora Belinda Cázares. Bueno, primero felicitar a Mario por todo este trabajo que ha hecho por muchos años, que ha estado muy, muy cercano a los colegios médicos, al colegio de Baja California. Y por otro lado, sí, es importante, creo yo, hacer una revisión también de cómo presentamos nosotros primero en la Cámara de Senadores toda nuestra propuesta acerca de la certificación, sobre todo por aquellas atribuciones que le dan a CONASEM, que lo vemos nosotros totalmente por arriba incluso de la Secretaría de Educación Pública, y no se diga de la Dirección General de Profesiones. En ese sentido, la primera parte que se presentó en la Cámara de Senadores, no le quitan, bueno, le quitaban en la primera propuesta esas atribuciones a CONASEM, pero les digo que allí fueron no sé, a negociar alguna situación y no lo quitan del todo en la siguiente propuesta. Y así se quedó. Recientemente pregunté yo a ver cómo había quedado y así está. Sin embargo, me doy cuenta, por lo que nos comentó el licenciado Mario, que hay palabras claves en la propuesta de la iniciativa. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, no necesitamos a una CONASEM, pero tampoco necesitamos
que quede un rango de vacío donde pueda alguna situación en el mismo ámbito de legislación, puede entrar otro organismo similar o con las mismas características. O sea, entonces, cuando nosotros proponemos esta iniciativa, tenemos que tener mucho cuidado en las palabras, en cómo se organizó todo, cómo se creó toda la iniciativa, para no dejar esos espacios de oportunidad para que puedan decir, bueno, entonces la Dirección General de Profesiones, pues en sus características es vigilar y se ayudará de los colegios. Ajá. Pero ¿no será que de repente le van a cambiar el nombre y la misma Dirección General de Profesiones vaya a poner a otro organismo paralelo o similar? Entonces, en este sentido sí me gustaría compartir con el licenciado lo que se ha propuesto en las dos cámaras. Ok, te lo agradecería mucho. Para Muchas que gracias. nos digas, pues por aquí tenemos que afinar esto, el otro, porque en la Cámara de Senadores me dijeron que iban a pasar a comisiones, no, a comisiones. Y en la Cámara de Diputados lo van a poner en ¿cómo le llaman a esto? ¿Pleno? A la permanente. Okay. Entonces, creo que está mejor hecha la de la Cámara de Diputados. Sin embargo, vamos a ver, yo se lo voy a compartir, licenciado, para que nos den una revisadita y nos dé ahí la opinión. Pero sí, escuchándolo me da la impresión de que al menos en este trabajo que estamos haciendo a través de la Federación Nacional de Colegios Médicos, el Colegio Médico de México, tenemos que cuidar mucho porque no vaya a ser que nos vayan a meter gol. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctora. Doctor Rosenberg, ¿quiere agregar algún concepto? Tenemos todavía un minuto. El licenciado Bernal mencionó algo de un término que utilicé. Creo que era más bien el de competencias. A mí me parece más importante que un colegio vigile la competencia a que se vigile la certificación de una actualización médica. Un médico puede no estar actualizado y desempeñar su trabajo adecuadamente, pero no traspola al campo de la competencia el ser incompetente. Ahí ya no es lo mismo. Es más peligroso para un paciente. Yo, siendo internista, puedo tomar un libro de texto de neurocirugía, machetearlo y aprenderme todo el libro y presentar el examen de certificación en neurocirugía y aprobarlo si soy bueno para memorizar, pero entrando a un quirófano a abrirle el cráneo a una persona, ahí sí demostraría que soy incompetente, porque no tengo la mínima experiencia. Entonces, por eso mencioné yo lo de que es más importante para un colegio médico, para el gremio, para la profesión, para la imagen de la profesión, el vigilar las competencias, que el que estar viendo si un médico se actualiza o no en conocimiento, que van de la mano. Para ser competente también hay que estar actualizado. Híjole, pudiéramos seguir hablando toda la tarde de este tema tan interesante para todos nosotros, pero como todo llega a tener un principio y un fin, pues lamento mucho que no tengamos más tiempo para poder seguir charlando de este tema tan interesante. Les agradezco infinitamente sus valiosos conceptos, su participación y bueno, seguiremos compartiendo experiencias, ya sea por vía virtual o ya sea por escrito, como se nos permita. Les agradezco infinitamente nuevamente su participación. Muchísimas gracias y bueno, pues damos por terminado este panel de certificación y la importancia para el sector salud. Muy amables, muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Renan, felicidades a todos, que tengan una excelente noche. Muy amables, Gracias, igualmente para todos ustedes.